El sol de la tarde se filtraba entre las nubes, proyectando sombras alargadas sobre el despacho de Sofía Mendoza. La directora de documentales, una mujer de 30 y tantos años con ojos intensos y cabello negro recogido en una coleta desordenada, examinaba con fascinación un viejo recorte de periódico amarillento. La fecha, 15 de junio de 1948. El titular, Tragedia en La Dorada, set cinematográfico clausurado tras misteriosa muerte. «Lo sabía», exclamó Sofía, golpeando el escritorio con la palma de su mano. Sabía que existía algo más que rumores. Diego Fuentes, su camarógrafo y amigo desde la universidad, levantó la vista de su equipo que estaba limpiando. «¿De qué hablas, Sophie? Llevas 2 días obsesionada con esos papeles viejos». Sofía se levantó, caminando nerviosamente por la pequeña oficina repleta de carteles de cine clásico mexicano. Las paredes estaban tapizadas con imágenes de María Félix, Pedro Infante y Dolores del Río. La Dorada, Diego. Un set completo, un pueblo cinematográfico entero construido durante la época de oro. Nadie habla de él, casi no hay registros oficiales, pero existió. Sus ojos brillaban con la intensidad que Diego conocía bien, la misma que precedía a sus mejores trabajos y también a sus obsesiones más peligrosas. ¿Y qué tiene de especial? Hubo muchos sets que se abandonaron cuando terminó la bonanza. Sofía le extendió más recortes, noticias pequeñas, casi ocultas en las páginas interiores de periódicos de la época. Accidentes inexplicables. Desapariciones. Rumores de maldiciones. 3 actores murieron en circunstancias extrañas. Una actriz principal, Carmen Vidal, desapareció durante la filmación de la última película. El director, Guillermo Saldaña, se volvió loco. Y después, nada. Como si hubieran borrado La Dorada de la historia del cine mexicano. El teléfono interrumpió la conversación. Era Elena Cortés, la investigadora paranormal con quien Sofía había contactado la semana anterior. Encontré las coordenadas, Sofía, la voz de Elena sonaba excitada. La Dorada existe. Está a unas 2 horas de la ciudad, escondida entre cerros. Casi nadie se acerca, los lugareños dicen que está embrujada. Diego puso los ojos en blanco al escuchar la palabra «embrujada» por el altavoz, pero Sofía ignoró su escepticismo. ¿Podemos ir mañana?, preguntó Sofía. Ya contacté a Javier Ruiz, el historiador de cine que me recomendaste. Está fascinado con la idea y quiere acompañarnos. Esa noche, en su apartamento, Sofía no podía dormir. Repasaba las viejas fotografías que había conseguido, imágenes borrosas de un pueblo de fachadas falsas, construido para parecer un típico pueblo mexicano de principios de siglo. En una de las fotos, parcialmente quemada en los bordes, se veía a un hombre de rostro severo con un megáfono, Guillermo Saldaña. A su lado, una hermosa mujer de mirada triste, Carmen Vidal. Sofía tocó el rostro de Carmen en la fotografía. ¿Qué te pasó realmente?, susurró. Esa noche, soñó con calles vacías, con ecos de voces que recitaban diálogos olvidados, y con una mujer que la llamaba desde las sombras de un viejo teatro. Se despertó sobresaltada, con la certeza de que la Dorada guardaba secretos que estaban esperando ser descubiertos. Y ella sería quien los revelara al mundo. A la mañana siguiente, mientras preparaba su equipo, recibió un mensaje extraño de un número desconocido: «No despiertes lo que duerme en La Dorada». Lo ignoró, atribuyéndolo a una broma de mal gusto. No sabía que era la primera advertencia de muchas que ignoraría en los días siguientes. La camioneta avanzaba por un camino de terracería que serpenteaba entre cerros cubiertos de vegetación seca. Diego conducía, mientras Sofía revisaba su cámara personal. En el asiento trasero, Elena Cortés, una mujer de 40 años con el cabello prematuramente encanecido y ojos verdes penetrantes, consultaba un viejo mapa. Junto a ella, Javier Ruiz, un hombre delgado con gafas de montura gruesa y barba cuidada, hojeaba un libro sobre la historia del cine mexicano. Según mis cálculos, debería estar justo después de esa colina, señaló Elena.
Si es que existe, murmuró Diego, ajustando sus lentes de sol. Todavía no entiendo por qué traemos a una investigadora paranormal a un documental histórico. Sofía le lanzó una mirada de advertencia. Elena es historiadora además de investigadora de fenómenos inexplicables. Y Javier es el mayor experto en cine de la época de oro. Necesitamos diferentes perspectivas. La historia y lo paranormal a veces se entrelazan, añadió Elena con calma. Especialmente en lugares con tanta carga emocional como los sets abandonados. Javier levantó la vista de su libro. Lo que me intriga es el silencio histórico. He estudiado esa época toda mi vida y apenas hay menciones a la dorada. Como si alguien hubiera querido borrarla de los registros. La camioneta dobló una curva y de repente, apareció ante ellos, un valle pequeño y en su centro, como un espejismo, las ruinas de lo que alguna vez fue un pueblo cinematográfico. Fachadas descoloridas, algunas derrumbadas parcialmente, otras sorprendentemente intactas. Calles trazadas que ahora estaban invadidas por maleza. Y en el centro, un edificio más grande que los demás, el teatro. Dios mío, susurró Sofía, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Es real. Estacionaron en lo que parecía haber sido la plaza principal. Al bajar, el silencio los envolvió. No había sonidos de pájaros ni insectos, solo el ocasional susurro del viento entre las estructuras abandonadas. Diego comenzó a descargar el equipo, pero se detuvo abruptamente. ¿Escucharon eso? Todos quedaron inmóviles. ¿Qué cosa?, preguntó Javier. Música, como de los años 40. Muy débil. Los demás negaron con la cabeza. No habían escuchado nada. Elena cerró los ojos un momento, concentrándose. Este lugar tiene una energía muy densa, dijo finalmente. Como capas y capas de emociones impregnadas en las paredes. Diego resopló. Por favor, no empecemos con «miren esto», interrumpió Sofía, que se había adelantado hacia un edificio con un cartel desgastado que decía «Productora Saldaña Films». Parece que encontramos el centro de operaciones. El interior estaba sorprendentemente conservado. Muebles cubiertos de polvo, archiveros oxidados, y en las paredes, carteles de películas nunca estrenadas. Javier se acercó a examinarlos con reverencia. El último acto, dirigida por Guillermo Saldaña, protagonizada por Carmen Vidal, leyó en voz alta. Esta debe ser la película que estaban rodando cuando ocurrió la tragedia. Sofía comenzó a tomar fotografías mientras Diego preparaba la cámara principal. Elena, por su parte, recorría el espacio lentamente, tocando ocasionalmente las paredes con las yemas de los dedos. «Hay algo extraño aquí», murmuró. «Siento presencias». «Claro que hay presencias», dijo Diego con sarcasmo. «Polvo, ratas y probablemente murciélagos». Pero su comentario quedó interrumpido cuando la puerta por la que habían entrado se cerró de golpe. Todos se sobresaltaron. «Solo fue el viento», dijo Diego, aunque su voz traicionaba su nerviosismo. Javier había descubierto un archivero que aún contenía documentos. Entre ellos, un mapa del set completo. «Miren esto», extendió el papel amarillento sobre un escritorio. La Dorada no era solo un set. Era un pueblo completo, con todas las instalaciones necesarias para que el equipo viviera aquí durante los rodajes. Y según esto, fue construido sobre un cementerio indígena, completó Elena, que se había acercado a mirar. «¿Cómo lo supiste?», preguntó Javier, sorprendido. Elena señaló unas anotaciones en náhuatl en los márgenes del mapa. Dice que desplazaron los restos, pero no realizaron los rituales adecuados. Según las creencias locales, eso garantiza que los espíritus queden atrapados, incapaces de encontrar descanso. Sofía sintió un escalofrío, pero su entusiasmo profesional superaba cualquier aprensión. «Esto es oro puro para nuestro documental», dijo, ajustando su cámara. «Diego, vamos a hacer algunas tomas del exterior antes de que se vaya la luz». Javier,
¿Puedes seguir revisando estos documentos? Elena, haz lo que necesites hacer, ya sabes, para tus investigaciones paranormales. Mientras salían, Diego activó su cámara para hacer pruebas. Al revisar la grabación esa noche, notaría algo que no había visto en el momento: sombras moviéndose en los rincones donde no había nadie, y una figura femenina que parecía observarlos desde una ventana del teatro. Pero para entonces, ya sería demasiado tarde para marcharse. El segundo día en La Dorada amaneció con una niebla espesa que se arrastraba entre los edificios abandonados, dándoles un aspecto aún más fantasmal. Sofía había dormido mal, perseguida por sueños en los que una mujer le susurraba palabras que no podía entender. Se levantó de su saco de dormir y salió de la casa que habían elegido como campamento base, una antigua residencia que según el mapa había pertenecido al director Guillermo Saldaña. Afuera, encontró a Elena sentada en los escalones del porche, con los ojos cerrados y las manos extendidas, como si estuviera sintiendo el aire. «Buenos días», saludó Sofía, sentándose a su lado. «¿Has descubierto algo?» Elena abrió los ojos lentamente. «Este lugar está vivo, Sofía. No de la manera convencional, sino lleno de energías residuales. Es como si las emociones de todos los que estuvieron aquí hubieran quedado impregnadas en cada piedra, en cada tabla». Sofía asintió, sin saber si creerle completamente, pero respetando su perspectiva. «Diego encontró algo extraño en las grabaciones de ayer», comentó. «Sombras que se mueven solas. Probablemente solo son efectos de la luz, pero no son efectos de la luz», la interrumpió Elena con una certeza inquietante. «Son manifestaciones. Este lugar quiere comunicarse con nosotros». Javier salió en ese momento, con varios documentos en las manos y una expresión de entusiasmo. «Encontré registros de producción de El último acto», anunció. Y algo más interesante, Saldaña no solo era director, sino que practicaba ocultismo. Hay referencias veladas en sus notas a rituales para capturar la esencia de sus actores en la película. Diego apareció detrás de él, bostezando. «¿Podemos desayunar antes de hablar de rituales satánicos?», preguntó, pero su habitual tono sarcástico sonaba forzado. Tenía ojeras profundas. No pude dormir bien. Seguía escuchando como aplausos. Muy lejanos. Los cuatro desayunaron en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Después, Sofía propuso explorar el teatro, el edificio más grande e imponente del pueblo fantasma. El Teatro de la Dorada era una estructura de estilo Art Deco, con una fachada que alguna vez debió ser magnífica, adornada con relieves de musas y figuras mitológicas. El interior estaba en mejores condiciones de lo que esperaban, filas de butacas polvorientas frente a una gran pantalla rasgada, y arriba, la cabina de proyección. «Esto es increíble», murmuró Sofía, mientras Diego filmaba el espacio. «Podemos imaginar a todo el equipo reunido aquí, viendo las tomas del día». Javier se dirigió inmediatamente a la cabina de proyección, seguido por Elena. Sofía y Diego exploraron el escenario, descubriendo que detrás de la pantalla había un pequeño camerino. «Mira esto», Sofía señaló una estrella pintada en la puerta, con el nombre Carmen Vidal debajo. Era su camerino. El interior era perturbador: un espejo agrietado, un tocador con maquillaje reseco, y en una percha, un vestido de época que parecía demasiado bien conservado para haber estado allí más de 70 años. «Es como si hubiera salido un momento y nunca regresado», susurró Sofía, tocando suavemente el vestido. Un grito desde la cabina de proyección los sobresaltó. Corrieron hacia allí para encontrar a Javier sosteniendo una lata de película. «Encontré el último rollo de El último acto», exclamó. «Y el proyector parece funcional. Si logramos conectarlo». Diego examinó el antiguo proyector. «Puedo intentar hacerlo funcionar con nuestro generador. Pero esta película debe estar arruinada después de tantos años». «Solo hay una forma de averiguarlo», dijo Sofía, con la emoción de una niña a punto de abrir un regalo. Mientras Diego trabajaba en conectar el proyector, Elena recorría la sala,
cada vez más inquieta. «Hay algo muy fuerte aquí», murmuró. «Especialmente cerca del escenario. Como si alguien nos observara». Finalmente, el proyector cobró vida con un zumbido. Javier colocó cuidadosamente la película y la luz comenzó a parpadear sobre la pantalla rasgada. Las imágenes eran sorprendentemente claras, una escena de amor entre un hombre de aspecto siniestro y una hermosa mujer que Sofía reconoció como Carmen Vidal. La escena era intensa, pero había algo perturbador en la mirada de Carmen, como si estuviera genuinamente aterrorizada. De repente, las luces del teatro comenzaron a parpadear, aunque el generador seguía funcionando normalmente. El sonido del proyector se distorsionó, transformándose en algo que sonaba inquietantemente como susurros. «¿Qué está pasando?», preguntó Diego, mirando nerviosamente a su alrededor. Elena se había quedado completamente inmóvil, con los ojos cerrados y las manos extendidas. «Está aquí», dijo con voz tensa. «Carmen está aquí. Quiere mostrarnos algo». Javier y Diego intercambiaron miradas escépticas, pero Sofía se acercó a Elena. «¿Qué quiere mostrarnos?». En ese momento, la temperatura del teatro descendió bruscamente. Sus respiraciones se volvieron visibles en el aire. La película seguía proyectándose, pero ahora mostraba escenas que no parecían parte de la película original, tomas rápidas de rituales extraños, Saldaña dibujando símbolos en el suelo, y Carmen llorando mientras era forzada a recitar palabras en un idioma desconocido. «Apaga eso», ordenó Diego, pero nadie se movió. La voz de Elena sonó diferente cuando habló, más aguda y con un acento antiguo. «No fue un accidente. Él me mató. Me sacrificó por su arte maldito». Sofía sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Carmen? ¿Eres tú?». La película se detuvo abruptamente en un fotograma. Carmen Vidal yacía en un círculo ritual, con Saldaña de pie sobre ella, sosteniendo un cuchillo ceremonial. No era una escena de la película, parecía una fotografía real. Las luces volvieron a la normalidad. Elena se desplomó, siendo atrapada por Javier antes de que golpeara el suelo. Cuando abrió los ojos, parecía desorientada. «¿Qué pasó?», preguntó con su voz normal. «Creo que acabas de canalizar el espíritu de Carmen Vidal», respondió Sofía, con una mezcla de asombro y horror. «Y nos mostró la verdad, no murió en un accidente como dicen los registros. Fue asesinada por Guillermo Saldaña como parte de algún ritual retorcido». Diego, visiblemente pálido, revisaba la grabación en su cámara. «Lo captó todo», dijo con voz temblorosa. Incluso hay una figura femenina translúcida junto a Elena cuando hablaba con esa voz extraña». Los cuatro se miraron en silencio, comprendiendo que habían cruzado un umbral del que no había retorno. Lo que había comenzado como un documental histórico acababa de convertirse en algo mucho más oscuro y peligroso. «Tenemos que descubrir qué le pasó realmente a Carmen», dijo finalmente Sofía. «¿Y por qué Saldaña la mató?». Lo que ninguno notó fue que la lata de película ahora estaba vacía. El rollo había desaparecido, como si nunca hubiera existido. La noche después del incidente en el teatro, ninguno pudo dormir bien. Se habían trasladado a la casa principal, la que había pertenecido a Guillermo Saldaña, más por necesidad práctica que por deseo. Era la única estructura lo suficientemente sólida para protegerlos de la repentina tormenta que se había desatado sobre la Dorada. Javier había convertido el comedor en un improvisado centro de investigación. Documentos, fotografías y recortes de periódicos cubrían la mesa de caoba tallada. Su rostro, iluminado por la luz amarillenta de una lámpara de aceite que habían encontrado, mostraba una concentración absoluta mientras conectaba puntos en la historia de Saldaña. Guillermo Saldaña no era un simple director, explicaba mientras los demás se reunían a su alrededor, tazas de café instantáneo en las manos. Antes de dedicarse al cine, estudió antropología y se especializó en rituales prehispánicos. Hay registros de expediciones que realizó a zonas remotas de Oaxaca y Chiapas, buscando conocimientos de chamanes locales.
Sofía examinaba una fotografía de Saldaña, un hombre de rostro angular, ojos penetrantes y una sonrisa que no llegaba a su mirada. ¿Cómo pasó de la antropología al cine?, preguntó. Esa es la parte interesante. Javier ajustó sus gafas. Según estos documentos, Saldaña creía que había encontrado rituales antiguos que permitían capturar el alma de una persona en imágenes. Para él, el cine no era solo un arte, sino un medio para algo más trascendental. Un trueno retumbó afuera, haciendo que todos se sobresaltaran. Diego, que había estado inusualmente callado, revisaba obsesivamente las grabaciones del día en su cámara. «Tienen que ver esto», dijo finalmente, girando la pantalla hacia los demás. «Aparece en todas las tomas que hice en el camerino de Carmen». En la pantalla, apenas visible en el fondo de cada toma, se distinguía la silueta de una mujer con un vestido de época. No estaba en el mismo lugar en cada imagen, como si se hubiera estado moviendo lentamente por la habitación mientras ellos filmaban. «Dios mío», susurró Sofía. «¿Cómo no la vimos?». «Porque no quería ser vista», respondió Elena con voz queda. «No todavía. Pero ahora que establecimos contacto en el teatro, está más presente». Diego se pasó una mano por el rostro, visiblemente perturbado. «Esto no tiene sentido. Los fantasmas no existen. Entonces, ¿qué explicación tienes para lo que estamos viendo y experimentando?», preguntó Javier. Diego no respondió. En su lugar, se levantó abruptamente. «Necesito aire», murmuró, dirigiéndose hacia la puerta. «No salgas con esta tormenta», advirtió Sofía, pero Diego ya había salido al porche. Afuera, la lluvia caía con furia. Diego se apoyó contra una columna, respirando profundamente. No quería admitirlo, pero estaba aterrorizado. Él, que siempre había sido el escéptico del grupo, ahora estaba viendo cosas que desafiaban toda explicación racional. «No son reales», se repetía. «Es sugestión colectiva, o algún gas tóxico en estas ruinas que nos está haciendo alucinar». Un movimiento en la calle principal captó su atención. A pesar de la lluvia torrencial, pudo distinguir claramente la figura de una mujer con un vestido blanco, parada inmóvil bajo el aguacero. No parecía mojarse. «Hola», llamó Diego, dando un paso hacia adelante. «¿Quién está ahí?». La figura levantó lentamente un brazo, señalando hacia el teatro. Luego, con un movimiento que pareció demasiado rápido para ser natural, desapareció. Diego se quedó paralizado, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. Cuando finalmente logró moverse, corrió de vuelta al interior de la casa. «La vi», dijo, chorreando agua. «Ah, Carmen». Estaba afuera, señalando hacia el teatro. Mientras tanto, Javier había descubierto algo perturbador entre los papeles de Saldaña. «Escuchen esto», dijo, leyendo de un diario personal. «El ritual requiere un sacrificio voluntario, pero Carmen se resiste. No entiende la grandeza de lo que estamos creando. Con su esencia capturada en celuloide, alcanzaré la inmortalidad cinematográfica. Mis películas vivirán para siempre, alimentadas por su energía vital». «Está loco», murmuró Sofía. «Completamente loco». «Lo estaba», corrigió Elena. «Y lo peor es que parece que realmente creía en lo que estaba haciendo. No era solo un asesino, sino alguien convencido de que estaba creando una obra de arte trascendental». Diego, que se había cambiado a ropa seca, se unió a ellos nuevamente. «Carmen me estaba señalando algo en el teatro. Tenemos que volver allí». «¿Con esta tormenta?», preguntó Javier, escéptico. «Tiene que ser ahora», insistió Diego, con una urgencia que sorprendió a todos. «Siento que me está pidiendo ayuda». Sofía observó a su amigo con preocupación. Diego, el eterno escéptico, ahora parecía el más afectado por los fenómenos inexplicables. «Diego tiene razón», dijo finalmente. «Si Carmen está tratando de comunicarse,
debemos escucharla. Equipados con linternas y protegidos lo mejor posible de la lluvia, los 4 se dirigieron al teatro. La tormenta parecía intensificarse a medida que se acercaban, como si alguna fuerza intentara mantenerlos alejados. El interior del teatro estaba sumido en una oscuridad casi total. Sus linternas apenas iluminaban unos metros por delante, creando sombras inquietantes que parecían moverse por voluntad propia. «Carmen, estamos aquí», llamó Elena, su voz resonando en el espacio vacío. «¿Qué quieres mostrarnos?». Un frío intenso invadió repentinamente el lugar. Las linternas comenzaron a parpadear y luego se apagaron todas a la vez. En la oscuridad completa, escucharon un sonido, pasos ligeros que se acercaban desde el escenario. «No se muevan», susurró Sofía, aunque el miedo hacía temblar su voz. Una luz tenue comenzó a emanar del escenario, como si el proyector se hubiera encendido solo. Pero no había película proyectándose, solo un resplandor azulado que iluminaba la figura de una mujer, Carmen Vidal, tan real como en las fotografías, pero con una palidez sobrenatural. Diego dio un paso adelante, como hipnotizado. «Nos estás mostrando algo», dijo con voz queda. «¿Qué es?». La figura de Carmen señaló hacia una de las paredes laterales del teatro. Luego, tan repentinamente como había aparecido, se desvaneció. Las linternas volvieron a funcionar. Siguiendo la dirección que había señalado, encontraron algo que no habían notado antes, una pequeña puerta disimulada en la decoración de la pared. Estaba cerrada con un candado antiguo. «Ayúdenme a abrirla», dijo Javier, buscando algo para forzar el candado. Con un esfuerzo conjunto, lograron romper el mecanismo oxidado. La puerta reveló un estrecho pasadizo que descendía bajo el teatro. «Saldaña tenía un estudio secreto», murmuró Sofía, iluminando las escaleras con su linterna. Un lugar donde podía realizar sus rituales sin ser visto. Mientras descendían por las escaleras, ninguno notó la figura masculina que los observaba desde las sombras del palco, un hombre de rostro angular y ojos sin vida, que desapareció cuando un relámpago iluminó brevemente el teatro. La mañana del tercer día en la Dorada trajo consigo un silencio opresivo. La tormenta había cesado, dejando tras de sí un cielo gris plomizo y un ambiente cargado de humedad. El descubrimiento del estudio secreto de Saldaña bajo el teatro había cambiado algo fundamental en la dinámica del grupo. Ya no estaban simplemente documentando una leyenda urbana, estaban desentrañando un crimen real, un sacrificio ritual que había quedado impune durante décadas. Sofía se encontraba sola en la cocina de la casa principal, preparando café en una vieja estufa que milagrosamente habían logrado hacer funcionar. Sus manos temblaban ligeramente mientras vertía el agua caliente. No era solo el cansancio o la tensión acumulada, era algo más profundo, una sensación creciente de que la Dorada estaba despertando con su presencia, como si el pueblo fantasma hubiera estado esperando todos estos años a que alguien viniera a escuchar su historia. El sonido de pasos la sobresaltó. Era Javier, con ojeras profundas y el cabello despeinado. «¿No dormiste?», observó Sofía, ofreciéndole una taza. «Imposible dormir después de lo que encontramos», respondió él, aceptando el café con gratitud. «Estuve revisando los documentos del estudio secreto toda la noche. El estudio subterráneo de Saldaña había sido una revelación perturbadora, paredes cubiertas de símbolos rituales, una mesa de edición antigua, y lo más inquietante, un altar con fotografías de Carmen Vidal en diferentes poses, rodeadas de velas negras derretidas y símbolos dibujados con lo que parecía ser sangre seca». «¿Descubriste algo nuevo?», preguntó Sofía, sentándose frente a él. Javier sacó un cuaderno de cuero gastado de su bolsillo. Su diario personal. Las últimas entradas son perturbadoras. Saldaña estaba convencido de que había encontrado la forma de fusionar el alma humana con la película. Creía que si capturaba el momento exacto de la muerte de Carmen en celuloide, podría crear una película que literalmente estaría viva, que tendría un poder hipnótico sobre cualquiera que la viera. Sofía sintió un escalofrío. ¿Y lo logró? No lo sé, Javier se frotó los ojos cansados.
La última entrada es del día antes de la supuesta desaparición de Carmen. Dice, mañana será el día. El eclipse lunar proporcionará la energía necesaria. Carmen finalmente ha aceptado su destino. Dice que me ama lo suficiente para hacer este sacrificio. Elena entró en ese momento, con una expresión grave. No fue voluntario, dijo Elena, como si hubiera estado escuchando la conversación. Anoche establecí contacto con Carmen nuevamente. Me mostró fragmentos de lo que sucedió. Saldaña la drogó. La manipuló durante meses, haciéndole creer que estaba participando en escenas para la película, cuando en realidad estaba preparándola para el ritual. Sofía y Javier intercambiaron miradas de horror. ¿Dónde está Diego?, preguntó súbitamente Sofía, notando la ausencia de su amigo. Salió temprano, respondió Elena. Dijo que quería filmar el amanecer sobre el pueblo. Pero, dudó un momento, ha estado actuando extraño desde que vio a Carmen anoche. Como si estuviera en trance. Un estruendo proveniente de una de las habitaciones superiores lo sobresaltó. Los tres corrieron escaleras arriba para encontrar que una pesada lámpara de araña se había desprendido del techo y se había estrellado contra el suelo, justo en el lugar donde Sofía había dormido. Esto no fue un accidente, murmuró Elena, examinando los restos. El soporte fue cortado limpiamente. Está sugiriendo que alguien intentó. Sofía no pudo terminar la frase. No alguien, respondió Elena. Algo. Creo que hay otra presencia aquí además de Carmen. Una presencia hostil. Javier, que se había mantenido escéptico respecto a lo paranormal a pesar de las evidencias, ahora parecía genuinamente preocupado. Saldaña, dijo en voz baja. Si Carmen está aquí, ¿por qué no él también? El sonido de la puerta principal abriéndose los alertó. Era Diego, pero algo en él parecía diferente. Su habitual expresión sarcástica había sido reemplazada por una serenidad inquietante. Sus ojos, normalmente vivos e inquisitivos, parecían distantes, como si miraran algo que los demás no podían ver. Buenos días, saludó con una voz extrañamente monótona. He estado filmando. La luz es perfecta hoy. Sofía se acercó a él, preocupada. Diego, ¿estás bien? Has estado afuera por horas. Diego sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Nunca he estado mejor. Este lugar es inspirador. Finalmente entiendo lo que Saldaña intentaba hacer. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. Esas no eran las palabras del Diego que conocía. Déjame ver lo que has filmado, pidió, extendiendo la mano hacia la cámara. Diego la apartó bruscamente, con un destello de algo oscuro en su mirada. Todavía no está listo, dijo. Necesito editarlo primero. Se dirigió hacia las escaleras, pero Elena lo detuvo, colocando una mano en su brazo. Al contacto, Diego se estremeció violentamente, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Por un instante, sus ojos se aclararon y pareció reconocerlos. Ayúdenme, susurró, antes de que la expresión vacía regresara a su rostro. Necesito descansar, dijo con la voz monótona, subiendo las escaleras. Está siendo influenciado, dijo Elena una vez que Diego desapareció. Saldaña está intentando poseerlo, usar su cuerpo para completar lo que no pudo terminar. Esto es una locura, murmuró Javier, pero sin la convicción de antes. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que encontrar los restos de Carmen, respondió Elena. Su espíritu está atrapado aquí porque su cuerpo nunca recibió un entierro adecuado. Y tenemos que destruir cualquier fragmento de la película original que quede. Saldaña vertió su energía en ese celuloide, es lo que mantiene su presencia aquí. Mientras hablaban, no notaron que la temperatura de la habitación había descendido drásticamente. Los espejos comenzaron a empañarse, y en uno de ellos, una mano invisible escribió lentamente, «Estudio». Sofía fue la primera en notarlo. «Miren», señaló, con la voz temblorosa.
Los tres observaron en silencio cómo aparecían más palabras. Él viene. Tenemos que ir al estudio secreto, dijo Sofía con determinación. Ahora mismo, antes de que Diego despierte. Tomaron linternas y se dirigieron rápidamente al teatro. El día se había oscurecido prematuramente, como si una nueva tormenta se aproximara, pero el cielo seguía despejado. Era una oscuridad antinatural que parecía emanar del propio pueblo. El teatro parecía diferente a la luz del día, más grande, más amenazante. Las sombras se movían en los rincones, aunque no había nada que las proyectara. Mientras se acercaban a la puerta secreta, escucharon un sonido que heló su sangre, el inconfundible zumbido del antiguo proyector, funcionando por sí solo. En la pantalla rasgada se proyectaban imágenes que ninguno de ellos había visto antes, escenas de la dorada en su apogeo, con extras y actores caminando por las calles, técnicos ajustando luces, y en el centro de todo, Guillermo Saldaña dirigiendo con gestos imperiosos. Es como si el lugar estuviera reviviendo sus recuerdos, susurró Javier. La proyección cambió abruptamente. Ahora mostraba a Carmen Vidal atada a una silla en el estudio subterráneo, con los ojos desorbitados de terror mientras Saldaña recitaba algo frente a ella, sosteniendo un cuchillo ceremonial. Dios mío, murmuró Sofía. Vamos a presenciar su asesinato. Pero antes de que la escena pudiera continuar, la película se incendió en el proyector, creando un destello cegador. Cuando recuperaron la visión, vieron a Diego de pie junto al proyector destruido, con una expresión de horror en su rostro. Estaba en mi habitación, dijo con voz temblorosa, sonando como él mismo nuevamente. Y luego, no sé cómo llegué aquí. Pero vi lo que estaba proyectándose y supe que tenía que detenerlo. Elena se acercó a él cautelosamente. ¿Qué recuerdas de esta mañana, Diego? Él se frotó la frente, confundido. Recuerdo que salí a filmar el amanecer, y luego, vi a una mujer cerca del cementerio del pueblo. La seguí, pensando que era Carmen, pero cuando llegué allí, había un hombre. Saldaña. Me dijo que yo podía ser parte de su obra maestra. Te está usando, explicó Elena. Quiere que termines lo que él empezó. Diego palideció. Hay algo más. Mientras estaba bajo su influencia, encontré algo enterrado en el cementerio. Un rollo de película, perfectamente conservado en una caja metálica sellada. Lo llevé al estudio subterráneo. Los cuatro intercambiaron miradas de preocupación. Si ese rollo contenía las escenas del ritual, podría ser exactamente lo que Saldaña necesitaba para completar su obra macabra. Tenemos que destruirlo, dijo Sofía. Y tenemos que encontrar los restos de Carmen. Mientras se dirigían hacia la puerta secreta, los objetos del teatro comenzaron a vibrar. Las butacas se sacudían, las cortinas se agitaban violentamente, y un viento helado surgió de la nada. Está intentando detenernos, gritó Elena sobre el estruendo. Una figura comenzó a materializarse en el centro del escenario, un hombre alto y delgado, con ojos hundidos y una sonrisa cruel. Guillermo Saldaña, tan real como en las fotografías, pero con una cualidad translúcida que revelaba su naturaleza espectral. Han llegado demasiado lejos, dijo con una voz que parecía provenir de todas partes. Este es mi set, mi creación. Y ustedes serán las estrellas de mi obra final. Las puertas del teatro se cerraron de golpe, dejándolos atrapados con el espíritu vengativo del director maldito. El aire dentro del teatro se había vuelto denso, casi irrespirable. La figura espectral de Guillermo Saldaña flotaba a unos centímetros del suelo, su presencia distorsionando la realidad a su alrededor. Los objetos cercanos vibraban, y las sombras parecían alargarse hacia él, como atraídas por un imán oscuro. 77 años, habló con una voz que resonaba de forma antinatural. 77 años esperando a que alguien con el talento adecuado viniera a completar mi obra. Su mirada se posó en Diego, quien se estremeció visiblemente. Tú entiendes la visión, ¿verdad? El poder de capturar no solo la imagen, sino el alma. Diego dio un paso atrás,
luchando contra la influencia que había sentido antes. No soy como tú, respondió con voz temblorosa pero firme. Nunca sacrificaría a nadie por una película. Saldaña rió, un sonido hueco que pareció hacer vibrar las paredes. Todos los grandes artistas hacen sacrificios. ¿Crees que las obras maestras nacen sin dolor? Mientras hablaba, su forma se hacía más sólida, más real. Sofía notó con horror que parecía estar absorbiendo la energía del lugar, fortaleciéndose. Elena había cerrado los ojos, sus labios moviéndose en una silenciosa invocación. Cuando los abrió, habló con una calma sorprendente. No estás solo, Saldaña. Carmen también está aquí. Como respondiendo a sus palabras, una suave luz azulada comenzó a manifestarse en el extremo opuesto del teatro. La figura etérea de Carmen Vidal tomó forma, su belleza intacta pero con una tristeza infinita en sus ojos. No permitiré que lastimes a nadie más, dijo con una voz que sonaba como un eco lejano. Saldaña se volvió hacia ella, su expresión oscilando entre la ira y una retorcida adoración. Mi estrella, susurró. Mi sacrificio perfecto. Pero nunca pudimos terminar. El ritual quedó incompleto. Y así debe permanecer, intervino Javier, que había estado buscando frenéticamente algo en su mochila. Sacó un pequeño frasco con un líquido transparente. Agua bendita. Puede que no sea muy científico, pero mi abuela siempre decía que funcionaba contra los espíritus malignos. Saldaña soltó una carcajada despectiva. ¿Crees que tus supersticiones pueden detenerme? Yo estudié los verdaderos rituales, los secretos antiguos que la humanidad ha olvidado. Mientras los espíritus confrontaban, Sofía notó que la puerta secreta que llevaba al estudio subterráneo estaba ahora entreabierta. Hizo un gesto sutil a los demás. Necesitamos una distracción, susurró. Diego comprendió inmediatamente. Levantó su cámara y comenzó a filmar a Saldaña. Si eres tan poderoso, demuéstralo, desafió. Muéstrame lo que puedes hacer frente a la tecnología moderna. La vanidad del director fantasma funcionó exactamente como esperaban. Saldaña comenzó a posar, a hacer grandes gestos teatrales, disfrutando ser el centro de atención nuevamente. La verdadera magia del cine no está en vuestros aparatos digitales, proclamaba. Está en la alquimia del celuloide, en la química sagrada de la plata y la luz. Mientras Saldaña monologaba, Sofía y Javier se deslizaron hacia la puerta secreta. Elena permaneció atrás, manteniendo una conexión silenciosa con el espíritu de Carmen, quien parecía estar ayudando a contener a Saldaña. Las escaleras que descendían al estudio secreto parecían más largas y oscuras que la noche anterior. El aire se volvía más frío a cada paso. Al llegar al fondo, encontraron el estudio tal como lo habían dejado, con una excepción crucial: en el centro del altar ritual había ahora una caja metálica sellada. El rollo de película que encontró Diego, murmuró Javier. Sofía se acercó cautelosamente. La caja estaba decorada con símbolos similares a los que cubrían las paredes, una mezcla de iconografía prehispánica y ocultismo europeo. No la toques directamente, advirtió Javier. Si Saldaña vertió su energía en esa película, podría afectarte. Usando un pañuelo, Sofía levantó la caja. Era sorprendentemente pesada para su tamaño, como si contuviera algo más denso que un simple rollo de celuloide. Tenemos que destruirla, dijo. Pero, ¿cómo? Javier examinó la habitación y señaló un pequeño horno en una esquina, probablemente usado para quemar documentos sensibles. Fuego. Es lo más seguro. Mientras preparaban el horno, Sofía notó algo que habían pasado por alto la noche anterior: una losa en el suelo, ligeramente desalineada con las demás. Se arrodilló para examinarla más de cerca. Javier, ayúdame con esto. Entre los dos lograron mover la pesada losa, revelando un espacio oscuro debajo. El olor a descomposición que emergió era inconfundible, aunque atenuado por el paso de las décadas. Dios mío, susurró Javier, retrocediendo. La enterró aquí mismo, bajo el altar.
En el hueco, envuelto en los restos de un vestido que coincidía con el que habían visto en el camerino, estaban los restos mortales de Carmen Vidal. Junto al cuerpo, un pequeño cofre de madera contenía joyas y objetos personales, incluyendo un rosario y una fotografía de lo que parecía ser su familia. El ritual requería que su cuerpo permaneciera cerca del celuloide, explicó Javier con voz temblorosa, para que su esencia siguiera alimentando la película. Un estruendo proveniente del teatro interrumpió su macabro descubrimiento. Gritos y el sonido de objetos rompiéndose indicaban que algo terrible estaba ocurriendo arriba. «Rápido», urgió Sofía. «Destruye la película. Yo me ocuparé de Carmen». Javier tomó la caja metálica y la colocó en el horno, encendiéndolo al máximo. El metal comenzó a calentarse, tornándose rojo. Sofía, mientras tanto, recogió cuidadosamente los restos de Carmen, envolviéndolos en una manta que encontró en el estudio. «Merece un entierro digno», dijo. «No puede descansar hasta que lo tenga». La caja en el horno comenzó a emitir un sonido agudo, como un lamento. El metal se retorcía como si estuviera vivo, resistiéndose a la destrucción. De repente, la tapa saltó violentamente, revelando el rollo de película que comenzaba a arder. En ese preciso instante, un grito sobrenatural sacudió todo el edificio. No era humano ni completamente de este mundo. Las paredes temblaron, y polvo y pequeños escombros comenzaron a caer del techo. «Tenemos que salir de aquí», gritó Javier, tomando la mochila con los documentos más importantes que habían encontrado. Sofía, cargando los restos de Carmen, lo siguió escaleras arriba. Al emerger en el teatro, encontraron una escena caótica. Diego estaba en el suelo, sangrando de una herida en la frente. Elena se encontraba en el centro del escenario, rodeada por un círculo de sal, manteniendo a raya a Saldaña, cuya forma espectral se contorsionaba violentamente. «Está perdiendo poder», gritó Elena al verlos. «La película se está destruyendo». Saldaña se volvió hacia ellos, su rostro una máscara de furia sobrenatural. «No», rugió, su voz haciendo temblar las paredes. «Es mi obra maestra». Se lanzó hacia Sofía, reconociendo lo que llevaba en sus brazos. Pero antes de que pudiera alcanzarla, la figura de Carmen se interpuso. Las dos presencias espectrales colisionaron en una explosión de energía que arrojó a todos al suelo. Cuando pudieron incorporarse, vieron algo extraordinario. Carmen y Saldaña estaban enzarzados en una lucha que trascendía lo físico, sus formas entrelazadas en un torbellino de luz y sombra. «Está intentando llevárselo con ella», explicó Elena, ayudando a Diego a ponerse de pie. «Al otro lado». «Pero no puede hacerlo sola», dijo Diego, limpiándose la sangre del rostro. «Necesita un ancla, algo que conecte a Saldaña con este mundo». Sofía miró los restos que cargaba y luego el horno en el estudio subterráneo, donde la película seguía ardiendo. La película y el cuerpo, comprendió. Son las anclas de ambos. Con una determinación nacida de la desesperación, Sofía corrió de vuelta al estudio subterráneo y colocó los restos de Carmen junto al horno donde ardía la película. El fuego, como si tuviera voluntad propia, se extendió para envolver también los restos mortales. Arriba, la lucha espectral alcanzaba su clímax. Carmen había logrado sujetar a Saldaña, pero su forma comenzaba a desvanecerse a medida que sus restos se consumían en el fuego purificador. «Sofía, sal de ahí», gritó Javier desde la entrada del pasadizo. «El lugar va a colapsar». El teatro entero se estremecía. Grietas aparecían en las paredes y el techo comenzaba a ceder. Sofía corrió hacia la salida, pero antes de alcanzarla, una viga se desprendió, bloqueando el camino. En ese momento crítico, sintió una presencia a su lado. Carmen, o lo que quedaba de su esencia, había aparecido junto a ella. Con un gesto, la espectral figura señaló otra salida, una que no habían notado antes, un estrecho pasadizo que parecía conducir hacia el exterior del teatro. Sofía no dudó.
Siguió a la aparición por el túnel oscuro, emergiendo finalmente detrás del teatro justo cuando la estructura comenzaba a derrumbarse sobre sí misma. Los cuatro se reunieron a una distancia segura, observando cómo el majestuoso edificio, el corazón de la Dorada, se convertía en ruinas. Con él, los espíritus de Carmen Vidal y Guillermo Saldaña desaparecieron, liberados finalmente de su prisión terrenal. Mientras el polvo se asentaba, Diego notó algo en su cámara, que milagrosamente había sobrevivido intacta. «Miren esto», dijo, mostrándoles la pantalla. En la última imagen capturada antes del colapso, se podía ver claramente a Carmen y Saldaña, no luchando, sino como en una escena final, ella guiándolo hacia una luz brillante, él siguiéndola con una expresión de asombro, como si finalmente comprendiera algo fundamental. «Ella lo perdonó», murmuró Elena. Después de todo lo que le hizo, encontró la compasión para guiarlo al otro lado. Sofía contempló las ruinas humeantes, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. «Venimos a documentar una leyenda», dijo. «Y terminamos siendo parte de ella». Lo que ninguno de ellos notó fue que, entre los escombros del teatro, una pequeña lata metálica había sobrevivido intacta. Dentro, un fragmento de película que había escapado a las llamas, el único fotograma superviviente de El último acto, esperando pacientemente a que alguien lo descubriera y, quizás, completara lo que Saldaña había comenzado. El amanecer del cuarto día en la Dorada trajo consigo una calma inquietante. El derrumbe del teatro había alterado el paisaje del pueblo fantasma, creando un recordatorio físico de los eventos sobrenaturales que habían experimentado. Sentados alrededor de una fogata improvisada frente a la casa principal, los cuatro intentaban procesar lo ocurrido y decidir su próximo paso. «Deberíamos irnos», dijo Diego, cuya herida en la frente había sido limpiada y vendada con el botiquín de primeros auxilios. «Hemos visto suficiente». «Más que suficiente». Javier, que había estado catalogando meticulosamente los documentos rescatados, negó con la cabeza. «No podemos irnos todavía. Tenemos que asegurarnos de que todo haya terminado realmente. Además», dudó un momento, «tenemos una responsabilidad con Carmen. Prometimos darle un entierro digno». Sofía permanecía inusualmente silenciosa, con la mirada fija en las llamas. Desde el colapso del teatro, algo había cambiado en ella. Su habitual entusiasmo había sido reemplazado por una intensidad contemplativa que preocupaba a los demás. «¿Sofía?» Elena tocó suavemente su hombro. «¿Estás bien?» Sofía parpadeó, como saliendo de un trance. «Estaba pensando en la película», dijo finalmente. «En lo que Saldaña intentaba crear. Una obra que trascendiera la simple proyección de imágenes, que capturara algo esencial del alma humana». Diego la miró con preocupación. «Sophie, eso no es, no estoy diciendo que sus métodos fueran correctos», lo interrumpió. «Lo que hizo fue monstruoso. Pero la idea en sí, capturar algo más que imágenes en el celuloide». ¿Y si tenía razón en eso? Un silencio incómodo siguió a sus palabras. Finalmente, Elena habló. «Creo que deberíamos revisar el pueblo una última vez. Asegurarnos de que no quede nada peligroso». Acordaron dividirse en parejas. Elena y Javier explorarían las ruinas del teatro y los edificios circundantes, mientras Sofía y Diego revisarían el cementerio donde Diego había encontrado originalmente el rollo de película. El cementerio de la Dorada era pequeño, ubicado en una colina que ofrecía una vista panorámica del pueblo fantasma. A la luz del día, parecía casi pacífico, con lápidas gastadas por el tiempo y estatuas de ángeles vigilantes cubiertas de musgo. «Aquí fue donde vi a Carmen por primera vez», dijo Diego mientras caminaban entre las tumbas. «Me guió hasta un lugar donde la tierra había sido removida recientemente». Sofía examinaba cada lápida con atención. «¿Recientemente?» «Este lugar lleva abandonado décadas». «Exactamente. Por eso supe que era importante». Llegaron a un rincón apartado del cementerio, donde una parcela sin marcar mostraba signos de haber sido excavada. «Fue aquí», confirmó Diego.
Encontré la caja metálica enterrada a poca profundidad, como si alguien quisiera que fuera descubierta. Sofía se arrodilló, pasando los dedos por la tierra suelta. «Oh, algo», murmuró. Mientras exploraban los alrededores, Diego notó un cambio sutil en el comportamiento de su amiga. Sus movimientos eran más deliberados, casi rituales, y ocasionalmente murmuraba palabras para sí misma. «Sofía», dijo finalmente. «¿Segura que estás bien? Has estado actuando diferente desde anoche». Ella lo miró con una sonrisa que no parecía completamente suya. «Nunca he estado mejor, Diego. Finalmente entiendo lo que estamos haciendo aquí. Porque fuimos atraídos a este lugar». Un escalofrío recorrió la espalda de Diego. Había algo en la voz de Sofía, en su mirada, que le recordaba inquietantemente a cómo él mismo se había sentido cuando estuvo bajo la influencia de Saldaña. «Creo que deberíamos volver con los otros», sugirió, intentando mantener la calma. Sofía pareció no escucharlo. Se había detenido frente a una tumba antigua, cuya lápida estaba tan erosionada que apenas se distinguía el nombre, Guillermo Saldaña. «Su cuerpo está aquí», dijo con voz distante. «Pero su esencia, su visión, sigue viva». Diego dio un paso atrás, alarmado. «Sofía, escúchame. Creo que Saldaña te está afectando, como me afectó a mí. Tienes que resistir». Ella se volvió hacia él, y por un instante, Diego creyó ver un destello rojizo en sus ojos. «No lo entiendes, Diego. No estoy siendo controlada. Estoy inspirada». Saldaña vio el potencial del cine como nadie antes o después. «Y ahora yo lo veo también». Antes de que Diego pudiera responder, un grito desgarrador rompió el silencio del cementerio. Provenía de la dirección del teatro. «Elena». «Javier», exclamó Diego, echando a correr colina abajo. Sofía lo siguió, pero a un paso más medido, como si no compartiera su urgencia. Al llegar a las ruinas del teatro, encontraron a Elena arrodillada junto a Javier, que yacía inconsciente entre los escombros, con un corte profundo en el brazo. «¿Qué pasó?», preguntó Diego, ayudando a Elena a atender la herida. «Estábamos explorando los restos del estudio subterráneo», explicó Elena con voz temblorosa. «Javier encontró algo, un fragmento de película que sobrevivió al fuego. Cuando lo tocó, fue como si algo lo atacara. Una sombra, no sé cómo describirlo». Sofía se había quedado inmóvil, sus ojos fijos en algo entre los escombros. «¿Dónde está?», preguntó con una intensidad que hizo que Elena y Diego intercambiaran miradas de preocupación. «El fragmento de película, ¿dónde está?». «Lo dejé caer cuando Javier se desplomó», respondió Elena. «Debe estar por ahí, entre los restos». Sofía comenzó a buscar frenéticamente entre los escombros, mientras Diego y Elena intentaban despertar a Javier. «Tenemos que sacarlo de aquí», dijo Diego. «Necesita atención médica». «No podemos irnos todavía», la voz de Sofía sonaba casi irreconocible. «No hasta que completemos lo que vinimos a hacer». «¿De qué estás hablando?», preguntó Elena, cada vez más alarmada. «Sofía, creo que estás bajo la influencia de «lo encontré», exclamó Sofía, levantando triunfalmente un pequeño trozo de celuloide que brillaba con una luz antinatural bajo el sol. En ese momento, Javier despertó con un sobresalto, sus ojos desorbitados por el terror. «No lo toques», gritó. «Es una trampa». Pero era demasiado tarde. Al contacto con el fragmento de película, Sofía se quedó completamente rígida. Sus ojos se volvieron completamente negros, y cuando habló, su voz se había transformado en una mezcla de la suya y otra más profunda, más antigua. Por fin, dijo la voz que no era completamente de Sofía. «Una verdadera artista que comprende mi visión. Juntos completaremos la obra maestra». Diego se adelantó, desesperado. «Sofía. Lucha contra él. No es real.
La entidad que controlaba a Sofía rió con una frialdad que heló la sangre de los presentes. ¿No es real? El cine es la realidad 24 cuadros por segundo, como dijo Godard. Pero yo descubrí cómo hacer que esos cuadros contengan más que simples imágenes. Contienen almas. Elena se había acercado sigilosamente a Javier y le susurraba algo al oído. Él asintió débilmente y comenzó a buscar algo en su mochila mientras ella mantenía la atención de la entidad. Saldaña, dijo Elena con voz firme. Tu tiempo ha pasado. Tu película nunca se completará. Te equivocas, respondió la entidad a través de Sofía. Tengo una nueva directora, una nueva visión. Y ustedes serán las estrellas del acto final. Con un gesto de la mano de Sofía, los escombros a su alrededor comenzaron a temblar. El suelo bajo sus pies se agrietó, y una energía rojiza pulsante emergió de las fisuras, como si el propio infierno se abriera paso hacia la superficie. Ahora, gritó Elena. Javier, reuniendo sus últimas fuerzas, arrojó un frasco hacia Sofía. El recipiente se rompió a sus pies, liberando un líquido que formó un círculo perfecto a su alrededor. No era agua bendita, como habían hecho creer a Saldaña, sino una mezcla de sustancias que Elena había preparado, sal, hierbas y otros elementos que, según sus conocimientos, podían contener energías sobrenaturales. La entidad dentro de Sofía rugió de frustración al verse atrapada en el círculo. Diego aprovechó la distracción para acercarse a su amiga. Sofía, sé que puedes oírme, dijo con urgencia. Recuerda por qué vinimos aquí. No para continuar la obra de Saldaña, sino para revelar la verdad, para honrar a las víctimas. Por un instante, los ojos de Sofía recuperaron su color natural, y su voz sonó como un débil eco bajo la de Saldaña. Diego, ayúdame, silencio. Rugió la voz de Saldaña, retomando el control. Ella me pertenece ahora. Su pasión por el cine, su obsesión por las historias olvidadas, es la Bessel perfecta. Elena se había acercado al borde del círculo, sosteniendo el diario de Saldaña que habían encontrado. Si realmente eres un artista, desafió, deberías querer que tu historia sea contada correctamente. No como una leyenda distorsionada, sino como realmente ocurrió. La entidad pareció dudar, su curiosidad picada. ¿Qué propones? Un trato, respondió Elena. Libera a Sofía, y nosotros completaremos tu documental. Contaremos tu historia, tu visión. Será tu legado. Diego comprendió el plan de Elena, ganar tiempo mientras buscaban una forma de exorcizar a Saldaña de Sofía. Siguiéndole la corriente, añadió, piénsalo, Saldaña. Con la tecnología actual, podemos hacer cosas que tú solo podías soñar. Tu película alcanzará a millones, no solo a los pocos que habrían asistido a tu estreno en los años 40. La entidad parecía considerar la oferta, pero el fragmento de película en la mano de Sofía comenzó a brillar con más intensidad, como resistiéndose a la idea. No, dijo finalmente la voz de Saldaña. No confío en ustedes. La única forma de completar mi obra es con sangre, con sacrificio. Como debió ser desde el principio. Con un movimiento violento, Sofía rompió el círculo que la contenía. La energía rojiza se elevó a su alrededor, formando siluetas espectrales que Diego reconoció con horror, eran los espíritus de todos los que habían muerto en la Dorada, atrapados por el ritual inconcluso de Saldaña. ¡Corran!, gritó Javier, intentando ponerse de pie. Pero era demasiado tarde. Las siluetas espectrales los rodearon, cerrando cualquier vía de escape. El cielo sobre la Dorada se oscureció repentinamente, como si una tormenta sobrenatural se hubiera formado en cuestión de segundos. En medio del caos, una luz azulada comenzó a manifestarse junto a Diego. La figura de Carmen Vidal, más tenue que antes pero aún reconocible, apareció ante él. No se ha ido completamente, dijo con su voz etérea. Una parte de mí permanece, atada a este lugar mientras el ritual siga inconcluso. ¿Cómo podemos detenerlo?, preguntó Diego desesperado. ¿Cómo salvamos a Sofía? La cámara,
respondió Carmen, señalando el equipo de Diego que había quedado abandonado a unos metros. Él existe entre dos mundos ahora, el físico y el de las imágenes. Captura su esencia con tu cámara, como él intentó capturar la mía. Diego no entendía completamente, pero confió en Carmen. Arrastrándose bajo las siluetas espectrales que flotaban cada vez más bajo, alcanzó su cámara. Mientras tanto, Elena había comenzado a recitar un antiguo ritual de purificación, uno que había aprendido durante sus investigaciones paranormales. No estaba segura de que funcionara, pero era su única esperanza. Sofía, llamó Diego, apuntando la cámara hacia su amiga poseída. Si estás ahí, lucha. Recuerda quién eres. La entidad que controlaba a Sofía se volvió hacia él, furiosa. Aparta eso. Rugió, pero había miedo en su voz. Diego comenzó a filmar, enfocándose no en el cuerpo de Sofía, sino en la energía rojiza que la rodeaba, en las distorsiones del aire que revelaban la presencia sobrenatural. Muéstrate, Saldaña, desafió. Si quieres ser inmortalizado en película, aquí tienes tu oportunidad. Era una provocación calculada, apelando a la vanidad del director. Funcionó. La energía comenzó a concentrarse, separándose parcialmente de Sofía, formando una silueta reconocible, Guillermo Saldaña, su rostro contorsionado en una máscara de orgullo y locura. Ahora, Elena, gritó Diego. Elena intensificó su cántico, mientras Carmen, utilizando sus últimas fuerzas espectrales, se lanzó hacia la manifestación de Saldaña. Las dos presencias colisionaron en un estallido de luz que cegó momentáneamente a todos. Cuando recuperaron la visión, vieron a Sofía de rodillas, liberada del control de Saldaña. Frente a ella, atrapado en un remolino de energía, Saldaña luchaba contra Carmen y contra la cámara de Diego, que parecía estar absorbiendo su esencia con cada segundo de grabación. No. Gritaba la voz cada vez más débil de Saldaña. Mi obra. Mi legado. Tu legado será la verdad, respondió Diego, sin dejar de filmar. No la mentira que construiste. El fragmento de película en la mano de Sofía comenzó a desintegrarse, convirtiéndose en cenizas que se elevaron en el aire. Con él, la manifestación de Saldaña se fue debilitando, su forma volviéndose cada vez más transparente. Carmen, también desvaneciéndose, miró a Diego con una sonrisa serena. Gracias, susurró. Ahora podemos descansar. Con un último destello de luz, tanto Carmen como Saldaña desaparecieron. Las siluetas espectrales que habían rodeado al grupo se disiparon como niebla bajo el sol. El cielo sobre la Dorada se aclaró, y un silencio casi sagrado descendió sobre el pueblo fantasma. Sofía, exhausta y desorientada, miró a sus amigos con lágrimas en los ojos. Lo siento, murmuró. Pude sentir su influencia, pero una parte de mí quería creerle. Su pasión por el cine, aunque retorcida, resonaba conmigo. Diego se arrodilló junto a ella, abrazándola con fuerza. Lo importante es que luchaste. Y ganaste. Javier, apoyado en Elena, examinaba su cámara con asombro. ¿Crees que realmente capturaste su esencia?, preguntó. Diego miró la pantalla de su cámara, donde la última imagen mostraba una figura difusa siendo arrastrada hacia una luz brillante. No su esencia, respondió. Su final. El verdadero final de El último acto. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la Dorada, los cuatro se reunieron en el centro del pueblo. Habían sobrevivido a una experiencia que desafiaba toda lógica, que había puesto a prueba no solo su valor sino sus convicciones más profundas sobre la realidad. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Elena, mirando las ruinas del teatro donde todo había culminado. Sofía, recuperando algo de su antigua determinación, respondió: terminamos lo que vinimos a hacer. Documentamos la verdadera historia de la Dorada, de Carmen Vidal y de Guillermo Saldaña. No como una leyenda de terror, sino como una advertencia sobre la obsesión y el precio del arte cuando se pierde de vista la humanidad. Diego asintió,
levantando su cámara una vez más. Por Carmen, dijo. Por todas las víctimas, añadió Javier. Y así, entre las sombras alargadas del atardecer, comenzaron a filmar el verdadero final de la historia de La Dorada, sin saber que en la memoria de la cámara de Diego, en un archivo que no podrían ver hasta mucho después, Saldaña había dejado un último mensaje, un susurro apenas audible: el arte nunca muere. Solo espera a su próximo creador. 6 meses después del incidente en La Dorada, la sala de proyección de la Cineteca Nacional de México estaba llena hasta la última butaca. En la primera fila, Sofía Mendoza, Diego Fuentes, Elena Cortés y Javier Ruiz esperaban con una mezcla de nerviosismo y orgullo el estreno de su documental, La Ciudad Perdida, la verdadera historia de La Dorada. La película había generado un interés sin precedentes en el circuito de festivales, no solo por la historia que contaba, sino por la forma en que la contaba, una combinación de metraje documental, recreaciones históricas y los inquietantes fragmentos de material original que habían logrado rescatar. Sofía, vestida con elegancia pero conservando su característico aire bohemio, observaba a la audiencia con una sonrisa contenida. Los últimos meses habían sido un viaje de recuperación para ella, luchando contra las pesadillas y los ocasionales episodios en que sentía la presencia de Saldaña intentando influir en sus decisiones creativas. Pero había emergido más fuerte, más centrada en su visión como directora. ¿Nerviosa?, preguntó Diego, inclinándose hacia ella. Un poco, admitió. Es extraño, ¿sabes? Convertir esa experiencia en algo que otros puedan ver, entender. Me preocupa que no capte realmente lo que vivimos allí. Ninguna película podría capturarlo completamente, respondió Diego. Pero lo que hemos creado es honesto. Y eso es lo que importa. Las luces comenzaron a atenuarse y un silencio expectante cayó sobre la audiencia. En la pantalla, apareció una toma aérea de La Dorada como la habían encontrado, un pueblo fantasma olvidado entre cerros, con el majestuoso teatro en su centro. La voz en off de Sofía comenzaba la narración: hay lugares que guardan historias, y hay historias que se niegan a morir. La Dorada fue construida como un sueño de celuloide, un escenario para capturar la magia del cine mexicano en su época dorada. Pero bajo sus cimientos yacía una oscuridad que transformaría ese sueño en pesadilla. Durante los siguientes 90 minutos, la audiencia fue guiada a través de la historia de La Dorada, desde su construcción sobre un antiguo cementerio indígena, hasta los misteriosos accidentes que plagaron sus producciones. La figura de Guillermo Saldaña emergía como un visionario cuya obsesión lo llevó a cruzar líneas que nunca debieron ser cruzadas, y Carmen Vidal como la estrella trágica cuya luz fue extinguida prematuramente. El documental no ocultaba los elementos sobrenaturales de su experiencia, pero los presentaba de manera que incluso los escépticos podían apreciarlos como parte integral de la historia. Las grabaciones que Diego había capturado de las manifestaciones espectrales se mostraban sin manipulación, dejando que el público decidiera qué creer. Una de las secuencias más impactantes era la recreación del ritual final que Saldaña había intentado realizar, intercalada con fragmentos restaurados de El último acto. La actriz que interpretaba a Carmen capturaba perfectamente la mezcla de miedo y resignación que debió sentir en sus últimos momentos. Cuando la película llegó a la secuencia del enfrentamiento final en las ruinas del teatro, Sofía apretó inconscientemente la mano de Diego. Habían debatido largamente sobre cuánto mostrar de esos momentos, conscientes del poder que aún residía en esas imágenes. Al final, habían optado por una versión editada que transmitía la intensidad emocional sin revelar completamente la naturaleza sobrenatural del encuentro. La película concluía con una toma de la nueva lápida que habían colocado para Carmen Vidal en el cementerio de la Ciudad de México, después de haber obtenido permiso para trasladar sus restos. Simple pero digna, con la inscripción: Carmen Vidal, 1920 a 1948. Su luz brillará eternamente en cada fotograma. Mientras los créditos comenzaban a rodar, acompañados por una melancólica composición original, la audiencia permaneció en silencio, procesando lo que acababan de presenciar. Luego, lentamente, comenzaron los aplausos, creciendo hasta convertirse en una ovación de pie.
El moderador del evento invitó al equipo al escenario para una sesión de preguntas y respuestas. Mientras subían, Sofía notó algo extraño en la pantalla donde aún rodaban los créditos. Por un instante, casi imperceptible, le pareció ver el rostro de Carmen sonriendo entre los nombres del equipo técnico. Parpadeó, y la imagen había desaparecido. Las preguntas de la audiencia revelaban el profundo impacto que la película había causado. ¿Cuánto de lo que vimos es real y cuánto es recreación?, preguntó un crítico de cine. Todo lo que vieron está basado en hechos documentados, respondió Sofía. Las recreaciones fueron necesarias para contar partes de la historia que no podíamos mostrar con material de archivo, pero nos mantuvimos fieles a los testimonios y evidencias que encontramos. ¿Realmente creen en lo sobrenatural después de esta experiencia?, preguntó otro asistente. Diego, que había sido el más escéptico al principio, tomó el micrófono. Digamos que ahora entiendo que hay aspectos de la realidad que no se ajustan a nuestras categorías habituales de comprensión. No sé si llamarlo sobrenatural es adecuado, pero definitivamente experimentamos fenómenos que la ciencia convencional no puede explicar fácilmente. Elena añadió, lo importante no es etiquetar estas experiencias, sino reconocer que existen y que forman parte de nuestra historia cultural. Las leyendas y los mitos no surgen de la nada, a menudo tienen raíces en experiencias reales que desafían nuestra comprensión. La última pregunta vino de una mujer mayor sentada al fondo de la sala. ¿Qué pasó con la Dorada después de su visita? Javier, que había estado coordinando los aspectos históricos del proyecto, respondió, después de documentar exhaustivamente el sitio, trabajamos con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para preservar partes de la Dorada como patrimonio cultural. El área del teatro, donde ocurrieron los eventos más significativos, fue acordonada y está siendo estudiada. El resto del pueblo está siendo restaurado gradualmente para convertirse en un museo que honre la historia del cine mexicano, incluyendo sus capítulos más oscuros. Lo que Javier no mencionó fue el acuerdo que habían hecho entre los cuatro. Ciertas áreas de la Dorada, particularmente el estudio subterráneo donde Saldaña había realizado sus rituales, habían sido selladas permanentemente. Algunos secretos debían permanecer enterrados. Después de la proyección, hubo una pequeña recepción donde críticos, historiadores y fanáticos del cine se acercaron para felicitarlos. La película había logrado algo notable, rescatar del olvido no solo la historia de la Dorada, sino también la figura de Carmen Vidal, cuya carrera truncada ahora sería recordada y estudiada. Más tarde esa noche, los cuatro celebraron en privado en el apartamento de Sofía. Entre copas de mezcal, reflexionaban sobre el viaje que habían compartido. ¿Saben qué es lo más extraño?, dijo Sofía, mirando por la ventana hacia las luces de la Ciudad de México. A pesar de todo lo que pasamos, de lo aterrador que fue, no me arrepiento. Siento que era nuestro destino descubrir la Dorada, contar esta historia. Tal vez lo era, asintió Elena. Tal vez Carmen nos estaba esperando a alguien que pudiera finalmente darle voz. Diego levantó su copa. Por Carmen Vidal. Que finalmente haya encontrado paz. Y por nosotros, añadió Javier. Por sobrevivir para contar la historia. Brindaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El éxito del documental había abierto nuevas puertas para todos. Sofía había recibido ofertas para dirigir su primer largometraje de ficción, Diego estaba considerando una exposición fotográfica sobre lugares abandonados, Elena había sido invitada a dar conferencias sobre fenómenos paranormales en contextos históricos, y Javier estaba escribiendo un libro exhaustivo sobre la época de oro del cine mexicano. Pero más allá de las oportunidades profesionales, algo más profundo los unía ahora, la experiencia compartida de haber mirado detrás del velo de la realidad cotidiana y haber sobrevivido para contarlo. Mientras la noche avanzaba, Sofía se excusó un momento y fue a su estudio. Allí, en un cajón cerrado con llave, guardaba el único objeto que habían traído de la Dorada sin incluirlo en el documental, un pequeño fragmento de película que habían encontrado entre los escombros del teatro después del enfrentamiento final. Era apenas un fotograma, aparentemente inofensivo, que mostraba a Carmen Vidal mirando directamente a la cámara con una expresión serena.
Sofía lo sostuvo contra la luz, estudiando los detalles de ese rostro que ahora conocía tan bien. Por un instante, le pareció que los ojos de Carmen parpadeaban, pero lo atribuyó al cansancio y a la luz fluctuante. Lo que Sofía no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que ese fragmento aparentemente inocuo era la semilla que Saldaña había logrado plantar antes de ser arrastrado al otro lado. Una semilla que, con el tiempo y en las manos adecuadas, podría germinar nuevamente. Porque como había susurrado Saldaña en su último mensaje, el arte nunca muere. Solo espera a su próximo creador. Sofía guardó cuidadosamente el fragmento y regresó con sus amigos, cerrando la puerta de su estudio sin notar el sutil brillo que emanaba del cajón, un pulso casi imperceptible, como un corazón latiendo en espera de despertar. En la sala, entre risas y conversaciones sobre futuros proyectos, ninguno de ellos podía imaginar que su historia con la Dorada no había terminado realmente. Que los créditos finales de esta historia podrían ser apenas el prólogo de otra. Pero esa sería otra película, otra historia para otro momento. Fin.